Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 19 de julio de 1971 empezó como cualquier otro día en la colonia Maestro Justo Sierra, Iztapalapa, México. Esperanza Hernández Mejía, una acaudalada señora de clase alta, salió de la casa 508, ubicada en la calle Sur 71A, y observó algo que le llamó sumamente la atención. Alguien había dejado un costal en el terreno baldío al lado de su propiedad. Parecía tener restos de algún animal, probablemente provenientes de una granja cercana. Asqueada, llamó a su sirvienta Paola Martínez Fuentes y le pidió que se deshiciera del bulto. La mujer se acercó para cumplir la tarea, pero al intentar levantar el saco, notó algo que la dejó completamente boquiabierta. Dentro había nada más ni nada menos que restos humanos. Asustadas, ambas mujeres hablaron con Elena Montes de Oca de García, nuera de Esperanza y dueña de la vivienda. La matriarca decidió que era hora de notificar a la policía. Cuando llegaron los uniformados, se pusieron manos a la obra para intentar abrir el saco. Lo primero que vieron fue un pie con un calcetín de hilo color azul. El shock fue total. No solo había una extremidad, sino más restos. Lo único que faltaba era la cabeza. El Criminalista Nocturno. María Trinidad Ramírez Poblado nació en 1926 en el municipio de Tequixquiac, Estado de México. Se crió en una familia de escasos recursos económicos, razón por la cual solo pudo completar la mitad de su educación primaria. A los 9 años, tuvo que empezar a trabajar realizando tareas de limpieza para otras familias, tales como lavado y planchado de ropa. Cuando todavía era muy joven, contrajo matrimonio. Con aquel hombre tuvo 5 hijos: María Elena, Pedro, María, Reina y finalmente Guillermo. La situación económica de su esposo tampoco era muy buena. María se dio cuenta de que si quería sacar adelante a su nueva familia, tendría que hacerlo por sus propios medios. Decidió iniciar su propio emprendimiento de cocina. El mismo consistía en vender tamales, un alimento hecho a base de maíz relleno de diversos ingredientes y cocido en un paquete de hojas vegetales. Para completar, también ofrecía atole, una bebida caliente hecha a base de la misma planta. Ambos productos eran comidas muy consumidas en el país. Así fue como comenzó la rutina, que seguiría durante muchos años. Luego de que sus hijos se acostaban, María preparaba 200 tamales. A primera hora de la mañana, se desplazaba con un carrito de madera hacia la esquina Emiliano Zapata. Trabajaba hasta entrada la tarde, horario en el que cerraba su puesto, y compraba los ingredientes para la preparación de la comida, que vendería al día siguiente. Los rumores no tardaron en correr. Muy pronto todos los vecinos querían consumir su producto. Se hizo conocida como la tamalera. Para finales de la década de 1970, sus hijos mayores se mudaron y María quedó al cuidado de los 3 más pequeños. Si bien el negocio estaba en su mejor momento, no pasaba lo mismo con su vida personal. Una tarde, María volvió a su casa y descubrió algo completamente doloroso. Su esposo estaba en la cama con otra mujer. Sin dudarlo ni un segundo, María tomó a sus hijos y se marchó, dando inicio a una nueva etapa de su vida. Se instaló en una pequeña casa ubicada en Pirineos 15 bis, en la colonia Portales, Ciudad de México. La misma constaba de una habitación con 2 camas, una cocina, que también servía de comedor, y una bodega. En esta última dormían sus 3 hijos pequeños. A pesar de la tristeza, María siguió trabajando con normalidad, en la misma esquina de siempre. Una tarde, mientras se encontraba atendiendo el puesto, comenzó a charlar con un corpulento hombre llamado Pablo Díaz Ramírez. Si bien ya lo conocía, porque atendía a la peluquería donde ella llevaba a sus hijos a cortarse el pelo, jamás le había prestado mucha atención. A partir de ese día, las conversaciones se volvieron constantes. Pablo le ofreció a realizar trabajos de limpieza en su negocio. María, ante la falta de dinero, accedió. La amistad rápidamente se convirtió en cortejo. Cuando ella tenía 45 y él 53, comenzaron una relación y no tardaron en mudarse juntos. María estaba feliz de que hubiera otra presencia masculina en el hogar. Creyó que las cosas estaban progresando para su familia.
Tristemente, estaba muy equivocada. Durante los primeros meses, Pablo se mostró muy comprometido con el negocio de María. La ayudaba a preparar los tamales, mientras seguía adelante con su peluquería. Pero su conducta comenzó a cambiar paulatinamente. Constantemente ponía excusas para no ir a trabajar. Decía que le dolía la cabeza o que estaba mal del estómago. Los días pasaban y el mal humor de Pablo aumentaba. No solo dejó de abrir su local, sino que tampoco quiso seguir ayudando a la mujer con la cocina. Finalmente, le comunicó a María que quería dedicarse únicamente a administrar las cuentas del negocio de tamales. Ella aceptó, muy a su pesar. A partir de entonces, la convivencia se convirtió en un infierno. Cuando María volvía del trabajo, Pablo le pedía los 120 pesos que había ganado. Le devolvía una suma muy pequeña y le decía que eso debía bastar para comprar la mercadería y mantener a los niños. Pasaba todas las horas del día frente al televisor. Solamente salía cuando caía la noche y a veces no volvía hasta la mañana siguiente. Con el correr de los meses, María se dio cuenta de que utilizaba su dinero para ir a ver las luchas y realizar apuestas ilegales. Pero la economía no era el mayor de los problemas. Pablo también empezó a irritarse fácilmente con los pequeños. Cada vez que hacían algo que le molestaba, les pegaba con el cinturón o con algún otro objeto que tuviera a la mano. Las veces que María intentaba defenderlos, él la lastimaba aún más fuerte. La mujer comenzó a tener miedo de dejar a sus hijos solos con Pablo. La presencia del hombre en el hogar pasó de ser un alivio a un verdadero martirio, y así vivieron durante un largo tiempo. La noche del sábado 17 de julio de 1971, María se encontraba preparando los tamales, al igual que cualquier otro día. Alrededor de las 8:30 de la noche, Pablo llegó a la casa completamente alcoholizado. En ese mismo instante, vio a Reina, Guillermo y Mario saltando en la cama sobre la ropa recién planchada. Estalló en cólera y comenzó a gritarles. Luego se sacó el cinturón y procedió a golpearlos muy fuerte. María estaba muy asustada, pero sabía que no podría contra la fuerza de Pablo. Se mantuvo aferrada a la mesa, intentando no intervenir. Escuchaba a sus hijos llorar y su ansiedad aumentaba a cada segundo. Finalmente los golpes cesaron. Pablo mandó a los niños a dormir sin cenar. Cuando María se acercó a darles el beso de las buenas noches, vio cómo las marcas de los golpes se habían sumado a los moretones de los días anteriores. Regresó a la cocina y continuó con la elaboración de los tamales en completo silencio. Minutos después, Pablo se acercó para decirle algo que la dejó boquiabierta. Iba a abandonarla. No quería encargarse más de ella ni de sus hijos. María no respondió nada. Simplemente se limitó a continuar con la cocina. Para cuando el reloj marcó las 10:30, Pablo se había fundido en un profundo sueño frente al televisor. Solo llevaba puesta una camisa, una playera y los calzoncillos. María lo observaba con odio. De un momento a otro, decidió llevar a cabo lo que tantas veces había pensado. Tomó un bate de béisbol que había en la habitación y le dio un golpe en la cabeza. Pablo despertó, totalmente confundido. La mujer le dio 2 golpes más hasta dejarlo inconsciente. Cuando María se dio cuenta de lo que había hecho, entró en estado de shock. Debía ocultar el cuerpo, que era muy grande y ocupaba gran parte del comedor. Recordó que una vecina le había prestado un hacha para cortar leña. Era la solución. Agarró la herramienta y procedió a cortar las piernas de Pablo. Intentó meter el cuerpo en un costal, donde guardaba las hojas de maíz secas para la preparación de tamales, pero no cabía por completo. Sin dudarlo, María le cercenó la cabeza a su expareja. Nuevamente, probó meter los restos en el saco, pero seguía sin caber. Tomó la cabeza y la puso en una olla que utilizaba para cocinar. Lo sumergió en agua fría para que el olor no la delatara. Finalmente, metió las extremidades y el tronco de Pablo en el costal y lo cosió con un lazo. Lo guardó junto al bate y la olla con la cabeza debajo de la cama. Los dejaría ahí hasta que decidiera qué hacer. Antes de que amaneciera, María limpió todo el departamento. Solo la iluminaba el televisor que seguía encendido y los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Ya más lúcida, comenzó a pensar en la siguiente tarea: deshacerse del cuerpo. Llegó la hora de ir a trabajar. María tomó su carro de tamales y se dirigió hacia la esquina de Emiliano Zapata.
La jornada laboral transcurrió sin mayores problemas. Cuando la mujer retornó a su hogar, notó que todo seguía donde lo había dejado. Sus hijos ni siquiera se habían percatado de que Pablo no estaba. Los restos del hombre permanecieron debajo de